¿Cómo murieron los 12 discípulos de Jesús? Crucificados, decapitados o desollados vivos. Ellos también tuvieron muertes violentas. A lo largo de la historia del cristianismo, el martirio de los apóstoles ha sido un tema de fascinación y reverencia. Estos seguidores de Jesús de Nazaret no solo fueron testigos de su vida y enseñanzas, sino que también enfrentaron muertes violentas que los convirtieron en símbolos de fe y sacrificio. Muchos se preguntan cómo murieron los apóstoles o cuáles fueron las circunstancias que rodearon la muerte de los 12. Aunque las narraciones sobre estas muertes están envueltas en leyendas y tradiciones, su impacto en la iglesia primitiva y en la expansión del cristianismo es innegable. Relatos del martirio de los apóstoles. Pedro crucificado al revés. Simón Pedro, conocido como el primer papa de la iglesia, es uno de los apóstoles más destacados. Según la tradición, Pedro fue crucificado en Roma bajo el mandato del emperador Nerón. A diferencia de Jesús, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, afirmando que no era digno de morir de la misma manera que su maestro. Este acto de humildad se ha convertido en un símbolo de su devoción y sacrificio, y es una de las respuestas más conocidas a cómo murieron los apóstoles. La muerte de los apóstoles, y en particular la de Pedro, está documentada en varios textos cristianos antiguos. Estos relatos describen su arresto y ejecución en Roma, destacando su fe inquebrantable y su liderazgo en la iglesia primitiva. La Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde se encuentra su tumba, es un lugar de peregrinación venerado por los cristianos de todo el mundo. La crucifixión de Pedro también ha sido representada en obras de arte, que muestran su sacrificio y su papel como mártir. Estas representaciones visuales perpetúan su legado, inspirando a los creyentes a seguir su ejemplo de humildad y valentía. Su historia responde a preguntas de cómo murieron los discípulos de Jesús y destaca el compromiso de los apóstoles con la misión de Cristo. Santiago el Mayor, decapitado por Herodes Agripa I. Santiago el Mayor, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, fue el primero en sufrir el martirio entre los 12. Según la tradición, fue decapitado en Jerusalén por orden de Herodes Agripa I. Este evento, registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, simboliza los riesgos y peligros que enfrentaron los seguidores de Jesús en los primeros años del cristianismo, y es clave para entender cómo murieron los apóstoles de Jesús. La muerte de Santiago no solo marcó el inicio del martirio entre los apóstoles, sino que también dio lugar a una rica tradición. Según la leyenda, sus discípulos llevaron su cuerpo a Galicia, en España, donde fue enterrado en el lugar que se convertiría en la Catedral de Santiago de Compostela. Este sitio es ahora uno de los destinos de peregrinación más importantes del cristianismo, y el Camino de Santiago sigue atrayendo a miles de devotos cada año. El legado de Santiago el Mayor trasciende su martirio, su figura como patrón de España y el simbolismo asociado a su muerte resaltan el vínculo entre la fe y el sacrificio. Su historia es un ejemplo del compromiso de los apóstoles y responde a interrogantes de cómo murieron. La veneración de sus reliquias y las peregrinaciones a Compostela perpetúan su memoria como un modelo de valentía y devoción cristiana. Andrés, crucificado en forma de aspa. Andrés, hermano de Pedro, es conocido por su crucifixión en una cruz en forma de aspa. Conocida como la Cruz de San Andrés, según la tradición, fue condenado a muerte en Patras, Grecia, por el procónsul Egeas, debido a su predicación del cristianismo. A pesar de su sufrimiento, Andrés continuó proclamando su fe mientras estaba en la cruz, mostrando una dedicación inquebrantable a sus creencias. La cruz en forma de aspa se ha convertido en un símbolo asociado con San Andrés,
y su martirio ha sido representado en numerosas obras de arte a lo largo de los siglos. Estas representaciones destacan su valentía y su disposición a morir por su fe, sirviendo como ejemplo para los cristianos. La figura de San Andrés es venerada en muchas tradiciones cristianas, y su legado perdura en la iconografía religiosa y en la devoción popular. El martirio de San Andrés es una de las muchas historias que ilustran el sacrificio de los apóstoles en la difusión del cristianismo. Su disposición a enfrentar la muerte con valentía y fe ha inspirado a generaciones de creyentes, destacando la importancia del sacrificio personal en la vida cristiana. La cruz de San Andrés sigue siendo un poderoso símbolo de su legado, recordando a los cristianos la importancia de la fe y la perseverancia en tiempos de adversidad. Juan, el apóstol que murió de causas naturales. Juan, el más joven de los apóstoles, es conocido por ser el único que murió de causas naturales. Según la tradición, vivió hasta una edad avanzada y pasó sus últimos años en Éfeso, donde continuó su ministerio y escribió varios textos del Nuevo Testamento, incluyendo el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Su longevidad y su contribución a la literatura cristiana lo convierten en una figura central en la historia del cristianismo. A diferencia de sus compañeros apóstoles, Juan no sufrió el martirio aunque enfrentó persecuciones durante su vida. Según la tradición, sobrevivió a un intento de ejecución en Roma, donde fue sumergido en una caldera de aceite hirviendo, pero salió ileso. Este milagroso escape fue interpretado como un signo de la protección divina y fortaleció su reputación como un testigo fiel de Jesús. La figura de Juan ha sido venerada a lo largo de los siglos, y su legado literario ha tenido un impacto duradero en la teología cristiana. Sus escritos ofrecen una visión profunda de la vida y enseñanzas de Jesús, y su ejemplo de fe y perseverancia ha inspirado a generaciones de creyentes. La vida de Juan, marcada por la devoción y el servicio, sigue siendo un modelo para los cristianos, recordando la importancia de la fidelidad y la dedicación en la vida de fe. Felipe, colgado en Hierápolis. Felipe, uno de los apóstoles menos conocidos, encontró su martirio en Hierápolis, una ciudad de Frigia. Según la tradición, fue colgado de un árbol tras provocar la ira de los habitantes de la ciudad, debido a su predicación del cristianismo. Antes de su muerte, Felipe habría realizado un milagro que salvó a muchos de un abismo, lo que enfureció aún más a los líderes locales. La historia de Felipe ilustra los peligros que enfrentaron los apóstoles mientras difundían el mensaje de Jesús. Su martirio es un testimonio de su compromiso con la misión evangelizadora y su disposición a enfrentar la muerte por su fe. A pesar de la falta de detalles históricos precisos sobre su vida, Felipe es recordado como un ejemplo de valentía y devoción. El martirio de Felipe ha sido representado en el arte cristiano, destacando su papel como uno de los primeros misioneros en llevar el cristianismo a tierras lejanas. Su legado perdura en la tradición cristiana y su historia inspira a los creyentes a seguir su ejemplo de fe y sacrificio. La valentía de Felipe y su dedicación a la causa cristiana continúan siendo una fuente de inspiración para los cristianos de todo el mundo. Bartolomé, desollado en Armenia. Bartolomé, también conocido como Natanael, es recordado por su brutal martirio en Armenia. Según la tradición, fue desollado vivo por orden del rey Astiages, quien se enfureció por la negativa de Bartolomé a renunciar a su fe cristiana y adorar a los ídolos paganos. Este acto de crueldad extrema destaca la brutalidad que enfrentaron los apóstoles en su misión de difundir el cristianismo. La historia del martirio de Bartolomé ha sido una fuente de inspiración y devoción en la tradición cristiana. Su valentía y firmeza en la fe han sido celebradas en la iconografía religiosa, donde a menudo se le representa sosteniendo su propia piel como símbolo de su sacrificio.
Esta representación gráfica subraya el sufrimiento que soportó por su fe y su compromiso inquebrantable con la misión de Jesús. Tomás apuñalado en la India. Tomás, conocido por su escepticismo inicial hacia la resurrección de Jesús, se convirtió en un ferviente defensor de la fe cristiana. Según la tradición, llevó el cristianismo a la India, donde enfrentó su martirio. Fue apuñalado por una lanza en el estado de Tamil Nadu, después de provocar la ira de los sacerdotes locales al destruir un ídolo pagano. Su valentía y dedicación a la misión cristiana son recordadas en la tradición de la Iglesia. El martirio de Tomás es un testimonio de su transformación de incrédulo a ferviente defensor de la fe. Su viaje a la India y su labor evangelizadora han sido reconocidos como un hito en la expansión del cristianismo en Asia. A pesar de las dificultades y peligros que enfrentó, Tomás permaneció fiel a su misión, demostrando un compromiso inquebrantable con el mensaje de Jesús. La figura de Tomás ha sido venerada en la tradición cristiana, donde es considerado el fundador de la Iglesia de Malabar. Su historia inspira a los creyentes a seguir su ejemplo de fe y valentía. Mateo, versiones contradictorias sobre su muerte. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en apóstol, es conocido por su evangelio, pero su muerte está rodeada de misterio y versiones contradictorias. Según algunas tradiciones, murió de causas naturales en Etiopía, donde predicaba el evangelio. Otras fuentes sugieren que fue asesinado mientras celebraba una misa, destacando la incertidumbre que rodea su martirio. La falta de consenso sobre la muerte de Mateo refleja la dificultad de establecer hechos históricos precisos sobre los apóstoles. A pesar de esta incertidumbre, su legado como autor del Evangelio de Mateo es indiscutible, y su contribución a la literatura cristiana ha tenido un impacto duradero en la teología y la práctica cristiana. La figura de Mateo es venerada en la tradición cristiana y su evangelio sigue siendo una fuente de inspiración y guía para creyentes. Su historia, aunque envuelta en misterio, destaca su dedicación a la misión de Jesús y su disposición a enfrentar el peligro por su fe. La vida y obra de Mateo continúan siendo un ejemplo de compromiso y servicio en la comunidad cristiana. Santiago el Menor, apedreado tras caer del templo. Santiago el Menor, también conocido como Santiago el Justo, fue un líder importante en la iglesia de Jerusalén. Según la tradición, fue arrojado desde una altura en el templo y luego apedreado por sus detractores. Su martirio es un testimonio de su liderazgo y su compromiso con la comunidad cristiana en Jerusalén, donde enfrentó la oposición de las autoridades religiosas. La historia de Santiago el Menor subraya los desafíos que enfrentaron los líderes cristianos en los primeros años del cristianismo. Su disposición a enfrentar el martirio por su fe destaca su dedicación a la causa cristiana y su liderazgo en tiempos de persecución. A pesar de las dificultades, Santiago permaneció fiel a su misión, sirviendo como un ejemplo de valentía y devoción para los cristianos. Simón y Judas Tadeo, martirizados por su fe. Simón el Cananeo y Judas Tadeo, dos de los apóstoles menos conocidos, enfrentaron el martirio juntos en Persia. Según la tradición, fueron asesinados por negarse a adorar a los dioses paganos, con Simón siendo cortado por la mitad con una sierra y Judas Tadeo siendo golpeado con un mazo y luego decapitado. Su martirio es un testimonio de su fe inquebrantable y su compromiso con la misión de Jesús. La historia de Simón y Judas Tadeo ilustra los desafíos que enfrentaron los apóstoles mientras difundían el cristianismo en tierras lejanas. A pesar de los peligros, permanecieron fieles a su misión, mostrando una valentía y dedicación notables. Su martirio ha sido celebrado en la tradición cristiana, destacando su papel como defensores de la fe y ejemplos de sacrificio personal.
El legado de Simón y Judas Tadeo perdura en la devoción cristiana, y sus historias inspiran a los creyentes a seguir su ejemplo de fe y valentía. Su martirio es un recordatorio del costo del discipulado y la importancia de la fidelidad en la vida cristiana. A través de su sacrificio, Simón y Judas Tadeo dejaron un legado de compromiso y devoción que continúa inspirando a los cristianos de todo el mundo. Judas Iscariote, entre el ahorcamiento y la caída. El traidor por excelencia del cristianismo debía tener una muerte que mostrara su arrepentimiento. Judas Iscariote, conocido por su traición a Jesús, es una figura controvertida en la tradición cristiana. Según el relato más conocido, se ahorcó después de entregar a Jesús a las autoridades, a cambio de 30 monedas de plata. Sin embargo, el libro de los Hechos de los Apóstoles ofrece una versión diferente, describiendo su muerte como una caída en la que reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. La figura de Judas Iscariote ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de la historia del cristianismo. Su traición y posterior muerte han sido interpretadas como un acto de arrepentimiento y desesperación, destacando la complejidad de su personaje y su papel en la narrativa de la pasión. A pesar de su infamia, su historia ofrece lecciones sobre el perdón y la redención en la tradición cristiana. El legado de Judas Iscariote es un recordatorio de la fragilidad humana y la posibilidad de redención. Su historia ha sido explorada en la literatura, el arte y la teología, ofreciendo una visión de las luchas internas y el arrepentimiento. A través de su vida y muerte, Judas Iscariote continúa siendo una figura que desafía y provoca reflexión en la comunidad cristiana. La influencia de los apóstoles en la iglesia primitiva. Después de la resurrección de Jesús y el evento de Pentecostés, los apóstoles se dispersaron por diversas regiones para llevar el mensaje del cristianismo al mundo. Este periodo de expansión fue crucial para el establecimiento de la iglesia primitiva y la difusión del evangelio. Los apóstoles, como testigos directos de las enseñanzas de Jesús, desempeñaron un papel fundamental en la fundación de comunidades cristianas en todo el Imperio Romano y más allá. La dispersión de los apóstoles llevó al cristianismo a nuevas tierras y culturas, enfrentando desafíos y persecuciones en el camino. Su misión evangelizadora fue fundamental para el crecimiento de la Iglesia y la transmisión de las enseñanzas de Jesús. A pesar de las dificultades, los apóstoles permanecieron fieles a su misión, demostrando una valentía y dedicación notables en su labor. El legado de los apóstoles en la expansión del cristianismo es inmenso, y su influencia sigue siendo evidente en la Iglesia actual. Sus esfuerzos por establecer comunidades cristianas y difundir el Evangelio han dejado una marca indeleble en la historia del cristianismo. La dispersión tras Pentecostés es un testimonio de su compromiso con la misión de Jesús y su disposición a enfrentar el sacrificio por la causa cristiana. La importancia del sacrificio de los apóstoles en la fe cristiana. El sacrificio de los apóstoles es un elemento central en la fe cristiana, simbolizando la disposición a entregar todo por la causa de Jesús. Sus martirios han sido interpretados como actos de fe suprema, destacando la importancia del compromiso y la dedicación en la vida cristiana. A través de su sacrificio, los apóstoles dejaron un legado de valentía y devoción que continúa inspirando a los creyentes. Sus vidas y muertes ofrecen ejemplos de fe y perseverancia, recordando a los creyentes la importancia del sacrificio personal en la vida cristiana. A través de su legado, los apóstoles continúan siendo modelos de fe y valentía, inspirando a los cristianos a seguir su ejemplo en tiempos de desafío y adversidad. El sacrificio de los apóstoles es un recordatorio del costo del discipulado y la importancia de la fidelidad en la vida cristiana. Sus historias han sido transmitidas a través de generaciones, ofreciendo lecciones de fe y compromiso que siguen siendo relevantes en la Iglesia actual. A través de su ejemplo, los apóstoles continúan inspirando a los creyentes a vivir con integridad y devoción,
recordando la importancia del sacrificio personal en la misión cristiana.